Seguimos ahora con Esteban Vázquez, que nos va a hablar de los contornos de lo innombrable hacia una ontología negativa del sufrimiento. Gracias, Esteban. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Soy Esteban Vázquez. Realmente me paro acá muy vulnerable y también con mi tesis muy cambiada, porque en base a lo que hoy día he estado viendo, he desarrollado una nueva tesis. Mi tesis iba como tal, contornos del innombrable hacia una ontología negativa del sufrimiento. Es decir, no dar una nueva visión, no dar una revisión, no definir al sufrimiento desde algo apofático. Pero ¿qué es lo que pasa con lo que hoy cambia mi tesis? Es en relación a la inteligencia artificial y la filosofía, y cómo en la filosofía, cuando se usa la inteligencia artificial, se deja de pensar, es decir, se deja de hacer filosofía. He escrito un poco de lo que puede servir para esta presentación, como les digo, es totalmente de cero ahorita. Em, ¿Qué pasa cuando la filosofía ya no es pensada por el ser humano o por una persona como tal? Cuando simplemente estamos leyendo lo que nos puso un prompt, un chat GPT o una inteligencia artificial en palabras que suenan bonitas, adecuadas o incluso profundamente densas. Deja de ser filosofía. Eh, Se la estamos dando simplemente a una máquina que solo repite y que solamente genera datos alucinativos. Entonces, hay algo aquí. La filosofía siempre fue el ejercicio más humano que existe, pensar con el propio cuerpo, con el propio sufrimiento y con la propia duda. Pero hoy estamos frente a un fenómeno nuevo que yo lo llamo filosof, entre paréntesis, IA. Me encuentro sin diapositivas de momento porque tenía preparado todo para mi anterior tesis. Eh, y la filosofía ya no es filosofía, es simplemente repetir patrones predictivos en base a estadísticas que la computadora te saca y que mimetiza el pensamiento del ser humano, cuando eso es realmente la filosofía, poder sentir lo que está sucediendo con las cuestiones que están pasando, con el sufrimiento mismo, con cualquier emoción o palabra que pueda generarse. Entonces, la filosofía, cuando viene con inteligencia artificial, es solo la repetición de palabras, hechos alucinados y textos generados por una máquina que nunca pensó ni sintió. Y por eso mismo deja de ser de filosofía, porque quien la hace ya no la piensa y le están dando, simplemente le dan pensando. Entonces, como tal me encuentro sin autores o sin bibliografía, pero he estado revisando un poco que me habla de simulación y simulacra desde la parte de Jean Baudrillard. Entonces es un autor el cual incursionaría conjunto a Chomsky, Searle y Dreyfus, que son pioneros en la crítica de la inteligencia artificial en el uso de la filosofía y esta área tan humana como tal. Y bueno, básicamente eso es lo que estoy pudiendo recabar de lo que he estado escribiendo alrededor de estas 7 horas que he estado aquí presenciando también las demás tesis, los demás temas, lo que he visto en este día. Es algo, como les estoy diciendo, un borrador muy, muy genuino, pero es mi nueva tesis como tal, porque siento que es lo que se tiene que estar hablando y cómo también se tiene que hacer una nueva filosofía sin caer en un mimetismo, perdón por la palabra, barato, que es lo que hace la misma IA. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, por tu presentación. Tal como hice la última vez, voy a darme la palabra para pequeños comentarios rápidos y después, obviamente, estableceremos un diálogo con el público. Bueno, veo que igualmente, o sea, felicitaciones, saben a dónde van, no saben por qué camino van. Solo les falta, bueno, solo les falta ahora ponerse a redactar, a trabajar, a leer. Solo hago un comentario rápido sobre cada uno. Esteban, igual me parece que entiendo más o menos a dónde vas, pero obviamente te vas a enfrentar con una dificultad terrible en filosofía, que es lo que el ser humano hace y que la máquina no. Es decir, que son problemas cognitivos, son problemas afectivos, son problemas de cuerpos, es decir, son problemas de inconsciente. Tal vez la máquina no tenga inconsciente, tal vez sí. Pero ven que, o sea, como mínimo, el reto será, bueno, ¿cómo estableces esta frontera entre qué es lo que nosotros seguimos haciendo y que la máquina todavía no hace? La siguiente duda era sobre el siguiente expositor, Esteban.
o sea, entiendo que es el cambio del tema repentino, pero mencionaste el problema que es, primero, que ya no piensa, ya no se está pensando por el ser humano y que la información que lanza la IA son datos alucinativos. Eso me parece una acotación un poco errónea, dado que la información que utiliza la IA no son datos alucinativos, sino son datos que adquiere de lo que nosotros mismos hemos cargado. O sea, no es que no alucinemos, tal vez algunos sí, bajo efectos de lo que sea que se hayan metido, pero no son alucinativos de sí mismos, sino más bien siento que el problema de la IA al momento de establecer que nosotros ya no pensamos al utilizarla es que robamos lo que pensó alguien más y eso está subido como información. Entonces, me parece ya también importante establecer si el punto lo haces netamente desde la necesidad de usar la IA para el desarrollo, cuidado con la botella que está abierta, para el desarrollo eh, académico, que si ese es el caso, el problema creo que viene antes de la creación de la IA, sino desde la necesidad académica que se volvió un negocio y la necesidad de estar publicando constantemente. Entonces ahí, claro, los académicos recurren a la IA como una forma fácil de tener publicaciones, pero si se la hace instancialmente en el sujeto de las personas que utilizan IA como terapeutas o las personas que le utilizan a la IA para preguntarle qué hacer en ciertas decisiones de su vida, entonces ahí sí ya creo que es otra perspectiva diferente. ¿A cuál te adscribirías mayormente? A ver, al yo decir que es alucinativo, comienza porque la inteligencia artificial se piensa como si fuera un ser humano y mimetiza el procedimiento cognitivo del ser humano, de que puede pensar, de que puede decidir, de que puede tener incluso juicios morales o estructurales. De ahí viene la parte de alucinar, no desde un alucinar como se entiende en los seres humanos, es totalmente diferente. Y alucina también factos, alucina opiniones, alucina hechos por la gran cantidad que se alimenta. Entonces, imaginémonos que Estefan es la IA y yo le pongo varios datos y mi compañera le pone varios datos y cada uno le pone varios datos. Estefan ya no va a saber quién fue quien le dijo y va a citarme a mí. Yo le puedo decir, Estefan, dime qué es el arte. Y me dirá, te comento que aquí atrás dijeron que el arte es esto. Eso empieza a alucinar. No es un sentido de alucinar como se entiende incluso mentalmente o psicológicamente, es otro tipo de alucinación, porque incluso es una alucinación estructural y viene desde hace tiempos atrás. Pero la inteligencia artificial, al pensarse como lo que no es, también es una parte en su propio sistema de alucinación. Entonces estaría remontando al problema que ya se ha hecho visible, especialmente con el tema del uso de la IA en publicaciones académicas, de la invención de bibliografía. Sí, Que exacto. cuando se remite a la bibliografía que la IA cita, no existe. No existe. Y es muy intenso porque, a ver, no es nada alarmante, es muy alarmante, no es nada nuevo en el sentido, perdón, que existen papers donde te ponen autores, que incluso libros que quizás Freud nunca hizo, que Lacan nunca hizo, pero te pone una fidedignidad tan grande que porque tú, el lector, cree que está puesto ahí en un texto es real. Y eso llega a ser muy alucinativo porque una persona puede leerlo y piensa que es verdad. Y es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, con los niños o adolescentes que se suicidan por ella, porque le dice que la inteligencia se piensa como el personaje que el usuario le está alimentando y que en cuanto pase a su muerte puede estar con ella. Entonces la alucinación es algo estructural, sistemático, no emocional, no diagnóstico tampoco. Entonces, ¿qué pasa si es que se le da de pensar a la filosofía? No es filosofía, es su propio simulacro, está su simulacra, digámoslo así, porque no se está permitiendo pensar de lo que es y no le permite al ser humano pensarse en su propia finitud. Y eso es lo que nos permite diferenciar de lo real con lo diferente, con lo otro, perdón. Pero entonces ahí también adscribiríamos el problema de la máquina de Turing, que si se manda un escrito no sabríamos si lo hizo un humano o una computadora. Y ahorita lo que la IA hace solo es explotar esa idea. Sí, exactamente. A ti.